Bé, moltes gràcies a tots. Ara comencem ja el que són les jornades. Artur, que seguís la paraula. Sí, fiquem-vos una mica al costat, si volen, que teniu espacio. I això es farà passar. Vicent, col·loca les diapos. Sí. Bé, bon dia a totes i a tots. Comencem les jornades de fet entrevistant a Manuel González de Molina. Vaig a fer-vos una ressenya un poc ràpida de qui és el personatge. Per a nosaltres és molt important que estiga avui aquí una persona en la rellevància de Manuel González de Molina. Bé, Andalusia té 900.000 hectàrees, o més de 900.000 hectàrees inscrites en producció ecològica. És pràcticament la regió d'Europa que més quantitat d'hectàrees té en producció ecològica. I Manolo possiblement hagi tingut alguna cosa que veure en aquest resultat. Ell és catedràtic d'Història Contemporània, és coordinador del Laboratori d'Història d'Agroecosistemes vinculat a la Universitat Pablo de Olavide. Dirigís des de 1996 el màster oficial en agroecologia que va crear, de fet, juntament amb Eduardo Celia Guzmán, i que ja porta 28 anys editant-se i pel qual han passat més de 600 persones formant-se de Latinoamèrica i d'Europa. Presidís també la Societat Espanyola d'Història Agrària, és membre del Consell de Redacció d'unes quantes revistes científiques tant espanyoles com internacionals i a més, potser una de les coses interessants és que aquesta extraordinària trajectòria acadèmica l'ha compaginada de sempre en una implicació en la transformació i en l'avanç, diríem, del medi rural en Andalusia, on ell viu i treballa, i per tant el seu perfil en aquest sentit és un poc també semblant al perfil d'aquestes mateixes jornades, que han anat aunant o han intentat aunar la perspectiva acadèmica en l'activisme rural i en la implicació en la transformació del medi rural. Pot ser per això, hi hauria que dir també que va ser director general d'Agricultura Ecològica en l'administració autonòmica andalusa entre 2004 i 2008. També en aquest camp ha tingut una experiència. En qualsevol cas, el conjunt fa una personalitat en unes aportacions que ens interessen molt a aquestes jornades. La fórmula que havíem pensat era la fórmula de fer una entrevista. Jo, per tant, no serà una ponència convencional, sinó que li formularé preguntes i després de les preguntes que formularé jo hi haurà un torn per a debatre i per a participar el conjunt del públic. Bé, buenos días. Tú has explicado bastante rotundamente la relación que existe entre el proceso del desarrollo de la agricultura y la ganadería industrial en España y la despoblación, es decir, la desigual distribución, digamos, de la población en el territorio. Y has explicado también, digamos, la relación que tenía el desarrollo de la agricultura industrial con la crisis de la explotación familiar agraria y también de la pequeña agricultura
y la pequeña ganadería, y como dos procesos paralelos que uno explica al otro. Y luego también todo esto lo has desarrollado ampliamente en libros y artículos y tal, pero también has explicado, digamos, que esa agricultura industrial tal como se desarrollaba tenía no solamente ese impacto social, sino que tenía además un impacto ecológico y ambiental gravísimo, ¿no? ¿Puedes, diríamos, explicar estas dos cuestiones de modo que facilite, diríamos, empezar y ubicarnos, crear el marco desde el que iremos avanzando en el tema? Muy bien, buenos días. Yo primero, déjame que te agradezca la invitación por estar aquí, porque, y esto no es ninguna cuestión formal, sino que es verdad, para mí este tipo de foros son los que realmente interesan, porque son los que pueden promocionar el cambio, ¿no? Sí. ¿Se oye, no? Sí. Los que pueden promocionar y hacer posible el cambio, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, me siento muy contento de estar aquí. No es fácil atravesar transversalmente el país, pero bueno, en la península, pero a mí esto me parece que excede con mucho las expectativas que uno pudiera tener. Es decir, que gracias por invitarme, aparte de que de volver a ver a Artur, que hacía mucho tiempo que no veía, ¿no? Bueno, yo, dicho esto, claro, con este formato de entrevista no facilita mucho una presentación habitual, ¿no? Pero yo creo que le pedí a Artur que yo que trajera algunas imágenes y algunas gráficas para mostrar esto con fundamento, ¿no? Que no fuera solamente opiniones, sino porque en esto yo personalmente llevo trabajando más de 10 años, ¿no? En un trabajo junto con gente que trabaja conmigo y en el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, que hemos elaborado, bueno, con una carga enorme de datos, pues toda una serie de resultados que yo creo que son relevantes y que allá donde vas, digamos, nadie te puede discutir desde la agricultura convencional la rotundidad justamente de los datos, ¿no? Entonces yo me voy a levantar porque si no, no veo las propias diapositivas, ¿no? Entonces yo parto de esta imagen que es digamos, la evolución desde 1900, la evolución 60, desde la evolución del valor de la producción final agraria en España en pesetas, o en este caso en euros constantes, es decir, descontada la inflación, y uno parece que se ha multiplicado prácticamente por 6, y que dice uno, bueno, pues esto ha sido una historia de éxito de la agricultura española, ¿no? Sin embargo, cuando uno va en profundidad y analiza las cuentas del sector agrario, se encuentra con que las cosas no son como parecen, ¿no? Esto, lo que muestra esto son los precios que perciben los agricultores y las agricultoras de este país. En pesetas constantes, perdón, en euros constantes, descontada la inflación, la curva de abajo lo que muestra es, cuando se descuenta la inflación, cuál ha sido el comportamiento de los precios que reciben los agricultores, y la de arriba la relación que hay entre los precios que pagan por los insumos y los precios que reciben por los productos. El resultado de esto, porque no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero un poco para situarnos en términos generales, es que la relación de intercambio entre el sector agrario y el resto de las actividades económicas se ha ido deteriorando de una forma bastante importante. Entre tanto, entre la producción y el consumo se han ido desarrollando una cantidad enorme de actividades de logística, distribución, tratamiento, transformación, etcétera, etcétera, que hacen que este es solo el ejemplo de la cadena del valor de la hortaliza, que los agricultores hayan sido capaces de retener, en este caso concreto, solo una tercera parte del valor final, ¿no? Aquí se ve más claramente y de forma digamos, agregada en el conjunto del Estado, donde efectivamente esto es lo que los agricultores han ido reteniendo, y a principios de 1980 más o menos retenían el 50% del precio final, y ahora apenas si llega al 20%. ¿Esto qué significa? Significa obviamente problemas desde el punto de vista de los ingresos. Aquí esto se ve más claramente en estas curvas. Este es el valor que tiene la producción final agraria, esta es la renta agraria y esta es
digamos, los precios que pagan, perdón, el precio de los insumos y la evolución que tienen. Si uno lo ve en euros corrientes, se encuentra con que, bueno, todo ha ido hacia arriba, magnífico, ¿no? Pero si uno lo deflacta, es decir, si lo descuenta la inflación, lo que muestra esto es un comportamiento distinto. La evolución de la producción, del valor de la producción, la evolución de los precios de los insumos, y esta es la renta agraria. Resultado, obviamente, es que en el fondo lo que ha subido no es el valor solo de la producción final agraria, sino lo que ha subido es el valor de los insumos. Quien se está llevando el dinero, para entenderlo, obviamente no son los agricultores. La actividad agraria ha dejado de ser rentable hace ya tiempo. Como no tenemos cuentas del sector agrario nada más que desde 1957, ahora estamos intentando reconstruirlo desde 1900, claro, pues yo no puedo mostrarlo hacia atrás, pero a mí me da la impresión de que este no es un fenómeno de ahora, sino que viene de atrás, ¿no? En cualquier caso, y concretamente desde 1963, el comportamiento de la renta agraria ha sido sistemáticamente a la baja. Y esto es de tal manera que en la actualidad, prácticamente los agricultores han perdido un 40% del valor de su renta agraria en relación a 1963, ¿no? Aquí se ve también claramente, ¿no? Entre tanto, las familias han triplicado su gasto medio en España. Esto que se ve aquí, no se ve muy bien porque es muy pequeñita el gráfico, pero en cualquier caso lo que quiere decir es que mientras que las familias han podido, por los salarios que perciben o por las rentas que perciben, triplicar el gasto familiar medio en España, los agricultores no han podido hacer eso de ninguna manera, porque la renta ha sido decreciente. ¿Cuál ha sido la salida? La salida es incrementar la productividad del trabajo fundamentalmente, y eso se consigue, pues ¿cómo? Sustituyendo mano de obra por máquina, utilizando escarda química, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿no? En cualquier caso, esta, que es una gráfica tomada de las estadísticas comunitarias, muestra, este es el valor de los salarios medios de todos los países, ¿no?, que están aquí establecidos, ¿no? Este es el salario medio de esos países. Bueno, pues estas son, digamos, la renta agraria que perciben los agricultores en la Unión Europea, compuesta de dos cosas: esto que es la renta pura y esto que es lo que perciben de la política agraria común. Incluso con la política agraria común están todos los países, salvo dos concretamente, por debajo del salario medio de los países, ¿no? Es decir, que en términos de rentabilidad, pues obviamente no es una actividad interesante, ¿no? Claro, como consecuencia de eso y del proceso de sustitución de mano de obra por máquina y del incremento de la productividad para intentar que la renta sea la mínima para poder subsistir, el resultado ha sido esta caída brutal del empleo en el sector agrario. De hecho, se ha pasado de 4,5 millones en los años 60 de activos y ocupados en el sector agrario a una situación en la cual ahora mismo el número de ocupados apenas sobrepasa las 700.000. Y esto, digamos, no en condiciones de trabajo suficientes. ¿Dónde se ha destruido más empleo? Como muestra esta gráfica, fundamentalmente en las explotaciones familiares. Es donde se ha traducido. Y esto se constata cuando uno analiza los censos agrarios que recogen todo lo que existe en el sector agrario, o unas encuestas intermedias que se llaman encuestas de estructura de las explotaciones agrarias, ¿no? Y aunque metodológicamente esto no se puede juntar, pero bueno, si los pone uno y los representa como yo he hecho aquí en estas gráficas, pues muestra que desde que empezamos a tener censos en los años 60, la tendencia ha sido la destrucción sistemática de explotación agraria. La tendencia ha sido sistemática, y esto, bueno, se ha traducido en algo que es un incremento de la superficie media de las explotaciones, y uno puede pensar, oye, pues, bueno, es algo típico, ¿no?, de la reestructuración económica dentro de un sistema, digamos, de mercado, ¿no? Es decir, que solo sobreviven las que son capaces de incrementar su tamaño y subsistir. Pero claro, el ritmo de destrucción ha sido brutal, ¿no? De hecho, entre 1987 y 2016, o sea, para tener unas cifras que tengan coherencia desde el punto de vista de los datos que vienen de la encuesta de estructura de explotaciones agrarias, se ha perdido prácticamente la mitad de las explotaciones agrarias, ¿no? Y si uno lo ve en términos generales, pues puede llegar a la conclusión de que dos terceras partes de las explotaciones que había en 1960 han desaparecido. Insisto, esto se podría ver
digamos, muy de forma optimista, pero claro, el problema es que a partir de 2007, contando con el censo hasta de ahora, ya no hay incrementos de la superficie de las explotaciones, es decir, no hay un incremento para conseguir niveles de viabilidad mayor, ¿no? Sino simple y llanamente lo que hay es abandono. Es decir, lo que se está produciendo ahora mismo es un abandono muy importante, ¿no? Si uno desagrega el tipo de explotaciones que han desaparecido, se encuentra con este dato escalofriante, y es que más de 1 millón de explotaciones pequeñas, por debajo de 16 unidades de dimensión europea, desaparecieron entre el 87 y 2016, ¿no? Entre tanto, la de tamaño medio aumentaron un 46% y la de gran tamaño se multiplicaron por 6. Es decir, este proceso de reestructuración brutal que sigue existiendo, o de reconversión brutal, y que digamos, está destrozando el tejido agrario y del mundo rural, ¿no? Aquí se ve más claramente que son las pequeñas explotaciones, es decir, las explotaciones fundamentalmente de trabajo familiar, las que han desaparecido, como hemos visto justamente en el tema del trabajo, ¿no? Pero es que esto, la tendencia va a seguir manteniéndose de una forma digamos, continuada, porque si uno mira la edad media de los agricultores y las agricultoras, se encuentra con que la mayoría sobrepasa los 65 años. Y obviamente, con esta renta, ¿quién quiere que sus hijos trabajen en el campo? Eso es una salida, digamos, muy poco recomendable en un trabajo que evidentemente es duro, que es muy, digamos, abnegado, porque requiere mucha dedicación, pero que lógicamente debería tener una remuneración mucho mejor para poder subsistir, y que uno pensara que les deja a su hijo una oportunidad mínima de subsistencia y de vida digna. Pues bueno, como eso no se puede garantizar en este modelo de agricultura convencional, pues obviamente la edad de los agricultores sigue creciendo hasta que llega un punto en que, yo no sé, porque claro, la edad de jubilación opera. De hecho, yo creo que mucho de esto debe ser mayor, o sea que estas estadísticas no deben de ser reales, porque mucha gente tiene, digamos, al frente de la explotación nominalmente a gente con edad menor, pero que en realidad sigue gente mayor ya jubilada, en muchos casos al cargo de la explotación. Y nosotros hemos descubierto, porque aquí nadie habla de esto, pero me parece muy importante decirlo, que se está produciendo un cambio en el modelo de agricultura que estamos practicando en España, ¿no? La agricultura en España siempre ha sido una actividad familiar, fundamentalmente. El modelo de agricultura ha sido pequeña, mediana explotación de carácter familiar, ¿no? Pues esto está cambiando, ¿no? Estas gráficas lo que muestran es, este es el trabajo familiar, cómo va decreciendo, y este es el trabajo asalariado. Lo que muestra esto es que estamos en un momento en donde lo que se está pasando es que estamos pasando de la agricultura familiar a una agricultura basada en explotaciones grandes en manos de sociedades anónimas, o incluso en manos de grandes empresas de gestión de tierra que realizan las labores y que utilizan mano de obra obviamente asalariada. Pero si miráis aquí, os daréis cuenta de que esto es el porcentaje que representa los inmigrantes en relación al total del trabajo asalariado, ¿no? Lo que cual quiere decir que, y esto no es casual, que efectivamente estamos virando hacia un modelo basado en el trabajo asalariado, fundamentalmente de temporeros inmigrantes, a los cuales, en muchos casos ilegales, se les puede pagar menos de lo que debería de pagarse, o bien por convenio. Bueno, basta solo con analizar la evolución de los convenios para convencerse, o la tendencia de la remuneración de los asalariados, para ver que es decreciente, ¿no? Y esto en términos legales, ¿no? A esto hay que añadirle, y ya termino con esta respuesta, porque me parecía importante contar esto, ¿no? Porque no es muy frecuente, digamos, nadie nos cuenta esto, ¿no? Y es que y esto lo publica el Ministerio, las estadísticas, este es el precio de la tierra. Es decir, el precio de la tierra está adquiriendo tales niveles como valor refugio, justamente por una serie de aspectos relacionados con la economía, desde caída de las tasas de interés, etcétera, etcétera. El caso es que hoy se convierte, bueno, ya lo era de antes, en un auténtico, digamos, obstáculo o muralla de entrada en el sector agrario. Es decir, nadie que quiera incorporarse al sector agrario
va a encontrar unas condiciones fáciles, entre otras razones por esta cantidad de, digamos, de dinero que cuesta ahora mismo el trabajo, la tierra. Bien, pero sin embargo, en tus artículos, describes y insistes mucho, además de ello, en que ese modelo de agricultura industrial es un modelo en crisis. Me da la impresión de que lo escribes de manera que dices, como si digamos, van a morir matando, ¿no? Es decir, es un modelo en crisis, pero que a pesar de eso sigue generando efectos colaterales, tanto sociales como ambientales y ecológicos importantes. ¿Puedes explicar esto un poco? Sí, yo creo que la posibilidad de que mueran matando es cierta. Es decir, es un ¿por qué? Porque no, digamos, quien predomina en el modelo y quien lo mantiene no son los propios agricultores, ¿no? Sino que es básicamente quien vive de la actividad agraria, que es las grandes empresas de distribución alimentaria y obviamente las grandes empresas de insumos agrarios. Hay un segmento de grandes propietarios, digamos, con fincas muy grandes que tienen, o por ejemplo, bueno, esto que ha salido del escándalo, que ha salido del robo de agua de la duquesa de Alba o de la casa de Alba, ¿no? Los alrededores, fincas de ese tipo, que obviamente, dedicadas justamente a la especulación y a todo tipo de, digamos, de actividades no siempre legales, pues pueden subsistir incluso obtener, digamos, rentas, pero en el conjunto, este modelo que socava la base de su propia existencia, es decir, su propio mercado, pues llegará un momento en que evidentemente reducirá tanto el mercado que no sé hasta dónde nos puede llegar, ¿no? Obviamente, ¿no? De hecho, fijaros, esta imagen muestra el crecimiento que ha tenido los insumos externos dentro del sector agrario. Es decir, todo esto ha sido posible porque se ha multiplicado el uso de la energía, ¿no? Y claro, en distintas formas de fertilizantes, fitosanitarios, digamos, bueno, electricidad, diésel para mover los tractores, etcétera, etcétera. Y esto lo que ha hecho posible es que ha roto toda la forma de organización de la agricultura tradicional, que funcionaba de una forma integrada entre distintos usos y que, bueno, de hecho, nosotros la estamos utilizando para diseñar manejos de agricultura ecológica, porque cuando no existían insumos externos o no se utilizaban, pues obviamente el agricultor y la agricultura tenía que funcionar con el territorio, manejando el propio agroecosistema. Y eso lo que hacía era que generaba una enorme cantidad de circuitos internos de funcionamiento del propio ecosistema, de sinergias, de complementariedades que hacían innecesarios los insumos. Pues, ¿qué ha hecho el sistema? El sistema lo que ha hecho ha sido romper todo ese conjunto digamos, de interconexiones y obviamente la ha hecho demandante de insumos externos. Insumos externos que se han sustanciado justamente con petróleo, ¿no? Petróleo y de esto, ¿no? Y luego hay otra cosa que está ocurriendo, digo esto para situar los impactos, ¿no?, que está ocurriendo y que no sé si somos muy conscientes, y es que España se ha convertido en un gran productor de carne y de derivados lácteos. Es decir, y esto ha multiplicado de una manera desorbitante la ganadería en España. La ganadería fundamentalmente intensiva, a esto le llamamos nosotros el proceso de ganaderización, y que ha hecho a nuestro país, digamos, dependiente de las importaciones digamos, de grandes cantidades de pienso que vienen fundamentalmente de América Latina y en forma de maíz y soja transgénica, ¿no? Esto ha provocado algo inédito, ¿no? Desde los años 70 hay un desacoplamiento entre la producción y el consumo de biomasa en España, es decir, de material vegetal, ¿no? De hecho, nosotros importamos 11 millones de toneladas de tierra 11 millones de hectáreas de tierra virtual, es decir, el equivalente, en términos de peso, el equivalente a lo que producirían 11 millones de hectáreas, que vienen, como ya he dicho, fundamentalmente de América Latina, ¿no? Y claro, esto es el origen, todo esto es el origen de una
cantidad enorme de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, la agricultura, que siempre tenía un balance positivo, digamos, secuestraba carbono desde que se inicia el proceso de industrialización, se ha convertido en todo lo contrario, en emisor neto y uno de los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, responsable del cambio climático en el país, ¿no? Esta es, por ejemplo, los datos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrario, ¿no? Pero en términos generales, el sector agrario ha multiplicado por 7 sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y digamos que si antes, como veis aquí, era neutral o prácticamente secuestraba carbono, ahora todo lo contrario, es decir, lo que hace es que lo multiplica. Y es, como he dicho, una fuente de emisiones. También es una fuente de contaminación por la sobrefertilización. Aquí lo que se ve es el surplus, es decir, el excedente que hay de nitrógeno y el excedente que hay de fósforo, que obviamente van a los cursos de agua a contaminar, ¿no? Es decir, que esto es un fenómeno que bueno, está obligando al sector público a invertir grandes cantidades de dinero en depuración, en obras hidráulicas, etcétera, etcétera. Todo esto dentro de un contexto donde la eficiencia de la agricultura ha caído en picado. Es decir, si antes había una eficiencia en el uso de la energía de que por cada unidad se obtenían 18, de cada megajulio invertido se obtenían 18, ahora pues apenas si se consigue 1,2, es decir, que la eficiencia es un negocio desde el punto de vista físico o biofísico o ambiental, si queréis, completamente ruinoso, que produce toda esa cantidad enorme digamos, de efectos. Pero para mí lo que más me preocupa ahora mismo es el impacto que está teniendo todo este modelo en la destrucción de los servicios ambientales. El mundo académico, el mundo científico, hace ya algún tiempo, a principios de este siglo, que definió el desarrollo sostenible. Bueno, el desarrollo sostenible es un término que utiliza el enemigo para entendernos. O sea, la sustentabilidad se basa fundamentalmente en que la naturaleza presta una cantidad enorme de servicios muy importantes, desde la regulación del clima hasta la regulación de, digamos, la lluvia, la temperatura, el reciclaje y purificación del agua, en fin, toda una enorme cantidad de servicios que han sido descritos, ¿no? Bueno, pues esos servicios también los presta la agricultura. La agricultura es parte de la naturaleza. Los agroecosistemas son ecosistemas con un grado de manipulación humana determinado, pero en última instancia prestan también ese tipo de servicios. Bueno, pues eso se está deteriorando porque con la destrucción del tejido familiar en la agricultura, evidentemente ya no se prestan con la misma... Antes hablábamos de las semillas, ¿no? Que son trabajos comunales o trabajos comunes donde efectivamente ese tipo de cosas ya lo hacen las empresas de insumos, ¿no? Entonces eso se ha perdido y el material genético se está perdiendo algunas veces irremediablemente. Bueno, pues no es solamente que se pierda con el abandono de la actividad, es que también con la baja remuneración que están obteniendo las explotaciones agrarias, pues obviamente trabajos que antes hacía la familia ahora ya no hacen con trabajo familiar, pues no se pueden prestar. Y esto está provocando serios problemas. Si no hay relevo generacional, tampoco los que están todavía al frente de la explotación tienen incentivos para tratar bien, digamos, o mantener la tierra en buenas condiciones. Esto es producto de un trabajo que hemos hecho sobre justamente la relación que existe entre la destrucción de empleo y la prestación de servicios ecosistémicos, donde se muestra claramente la relación que hay entre ellas, es decir, que la destrucción de explotaciones y de trabajo familiar está incidiendo muy negativamente en la prestación de los servicios ambientales, ¿no? Y esto me parece relevante porque yo creo que deberíamos de empezar a virar nuestra idea de qué es la agricultura. De hecho, esto nunca ha existido así. Esto ha sido algo que nos impusieron desde a principios de siglo y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el enfoque de que el agricultor y la agricultura lo que deberían de hacer era producir alimentos única y exclusivamente, cuando históricamente han hecho muchísimo más que eso, han producido servicios ambientales. De hecho, en el ámbito en el que yo me muevo, la agroecología, llevamos tiempo pensando que la agricultura, o el agricultor y la agricultora, el que maneja el agroecosistema, está produciendo todos esos servicios ambientales. Y en consecuencia deben de ser remunerados por la sociedad, puesto que la sociedad los necesita.
Es decir, es una reducción pensar que única y exclusivamente hay que pagar por los tomates o por las hortalizas que se producen o por el trigo, sino que hay que pagar por toda la actividad que se desarrolla. Y esto me parece importante luego, digamos, por las soluciones, ¿no? De hecho, fijaros que todo esto está ocurriendo ahora mismo, el abandono de los secanos y, digamos, que son la mayor parte del territorio en España, y esta es la causa justamente de la despoblación, lo que nosotros hablamos de desagrarización del sector. Ahora esta es la razón de fondo, ¿no? Bueno, pues la reducción de las explotaciones apícolas, o sea, la pérdida sistemática de polinizadores, la incidencia de los incendios forestales. Fijaros, esto es la curva que muestra la incidencia en España de los incendios forestales. Y alguien podría decir, oye, están disminuyendo, estamos en una situación de, digamos, de éxito, ¿no? Porque ahora mismo la incidencia de ellos, solo hay grandes incendios, pero, digamos, en términos agregados está disminuyendo. Pero lo que yo no he sido capaz de recopilar, porque está perdido, es la enorme cantidad de recursos públicos que se están destinando a la extinción a los dispositivos de extinción de incendios, retrayéndolos de otros posibles gastos en sanidad, en educación, etcétera, etcétera, cuando el control de los incendios, muchas veces incluso mediante la utilización del fuego, era algo que hacían los agricultores y las agricultoras de toda la vida. En consecuencia, hubiese sido más fácil pagarle a los agricultores y a los ganaderos, por ejemplo, mediante ganadería extensiva para controlar biomasa, digamos, en los montes, que dedicarse a gastar enormes cantidades en la extinción de incendios, ¿no? Me hubiese gustado averiguar cuánta es la cantidad, porque eso depende de cada comunidad autónoma, que lo establece en distintas partidas, y yo no he tenido tiempo para recopilarlo todo, pero probablemente sea una cantidad que permitiría retribuir ese servicio convenientemente, por ejemplo, a los ganaderos extensivos. Cuando hablo de ganaderos extensivos, estoy hablando de experiencias que ya se están haciendo a través de asociaciones de custodia del territorio en algunas zonas del país, muy exitosamente. Yo me enrollo mucho cuando tú quieres. Sí, no, pero yo supongo que el público irá reteniendo para poder entrar después en el debate. Bueno, estamos marcando un poco paisajes, y después en cada uno de estos paisajes me imagino que habrán quedado cabos sueltos que el público querrá recuperar. Tú has ido siguiendo prácticamente desde principios de los años 80 todo el proceso de desarrollo de la agricultura ecológica, especialmente en Andalucía, y en general, y has ido viendo, diríamos, los pros y contras, o diríamos los límites también en el propio desarrollo de la agricultura ecológica, hasta llegar al momento actual. Sabemos, por ejemplo, que una buena parte de la producción de la agricultura ecológica en España va dirigida a la exportación. La exportación no es un tema muy ecológico, digamos. Bueno, ¿podrías describirnos un poco ese proceso y la situación en la que hemos llegado? Sí, yo creo que esto también es algo de interés que nosotros llevamos también trabajando algún tiempo, porque, bueno, lo primero que hay que decir es que la agricultura ecológica es un sello de calidad diferenciada, de acuerdo con el enfoque convencional. Digo esto que está amparado por un reglamento, que es el que regula la actividad, que fundamentalmente lo que hace es que prohíbe la utilización de sustancias químicas, ¿no?, de síntesis, pero que no del todo, o sea que hay excepciones dentro del reglamento, en fin, pero en definitiva lo que es un marco legal que regula un tipo de actividad. Claro, ese sello se da a cambio, justamente auditado por tercera parte, permite justamente, digamos, poner el logo de agricultura ecológica, y eso ha tenido un desarrollo en Europa muy potente. Es el último dato disponible, que
digamos, recopila este instituto suizo de investigación y, digamos, utilizando datos de todo el conjunto de la Unión Europea, y está, digamos, en cifras lo que es ahora mismo la agricultura en Europa. En España es lo mismo, ¿no? En España el crecimiento es espectacular, ¿no? Estamos ya en el horizonte de los 2,5 millones de hectáreas de superficie, con un número de operadores bastante considerable, que sobrepasa, que llega casi a los 52.000. Es decir, donde, bueno, todavía sigue siendo Andalucía, pero ya crecen otras comunidades autónomas donde hay más superficie, ¿no? De hecho, bueno, pues estos son los datos de la comunidad autónoma que más importancia tiene. Y esto quizás tiene interés justamente porque hay un proceso acumulado desde hace ya muchos años, de los años 80, lo que permite la existencia de esto, pero tiene problemas. La agricultura ecológica tiene problemas, ¿no? Y es porque la agricultura ecológica tiene como dos grandes formas de entenderse. Una que sería la de un sello, un label de calidad diferenciada, como el que hay de las denominaciones de origen o de lo que sea, que funciona en base a las oportunidades que tenga de mercado, su carácter o no competitivo, es decir, que no está, por tanto, está sujeto a las regulaciones del sistema. Y otro que es, digamos, el que tiene un planteamiento más de carácter agroecológico, es decir, que busca parecerse lo más posible a los propios ecosistemas, es decir, con sus propias dinámicas internas, con los circuitos internos, etcétera, etcétera, que permiten prescindir de, o sea, un rediseño completo de la finca que permite, digamos, prescindir del uso de insumos en muy buena medida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de esos dos modelos, uno, digamos, de orientación agroecológica y otro de orientación comercial, básicamente, el régimen alimentario en el cual nos movemos, que es un conjunto de normas que, digamos, lo que hacen es que favorecen, o digamos, están orientadas o diseñadas para favorecer a los grandes operadores nacionales e internacionales, con organismos como la Organización Mundial del Comercio, los tratados, etcétera, etcétera. Todo eso lo que hace es que empuja a la agricultura ecológica hacia un modelo más convencional. A ese proceso le llamamos nosotros de convencionalización. Es decir, tiene problemas, ¿no? De hecho, hemos llegado a describir cómo funciona esto, y estamos en ello ahora mismo desarrollándolo, y es que el sistema, el marco institucional, está diseñado para tener respuesta inmunológica. Es decir, lo que llamamos repugnancia sistémica. Es decir, que cuando un modelo alternativo el sistema se lo encuentra, primero intenta prohibirlo, expulsarlo, cuando no lo consigue lo encapsula y finalmente, si ya no puede porque ha adquirido un tamaño grande, lo que hace es que intenta que sus rasgos más contrarios al sistema se suavicen, se eliminen y, digamos, lo asimilan. Y este proceso de asimilación o hospedaje es el que llamamos de convencionalización. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Este proceso de convencionalización no tiene por qué ser voluntario, ocurre porque tú tienes un contexto, digamos, institucional que te fuerza justamente a ese tipo de salidas, ¿no? Pero vamos, para caracterizarlo, yo creo que hay tres grandes desequilibrios que hay en la agricultura ecológica en este momento, ¿no? Uno es que hay una relación entre oferta y demanda muy desequilibrada, es decir, los cultivos que más inciden en la dieta son los que menos se cultivan. Esto se ve aquí en esta gráfica, donde, por ejemplo, pues, frutos secos, olivar, en menor medida cereales, ocupan porcentajes, digamos, muy altos. Pero esto de olivar, cereal y frutos secos están en zonas de secano del interior de bajísima productividad, que encuentran en las medidas agroambientales el horizonte de rentabilidad necesario. Pero, por ejemplo, otras producciones que son muy importantes para la alimentación, para el consumo, sin embargo, no tienen apenas, superficie, e incluso podríamos decir que alguna parte de estas ni siquiera se dedican al consumo interno, sino que se mandan a la exportación. Por otro lado, hay un desacople relativo de la producción ecológica respecto al territorio, es decir, no hay integración entre agricultura y ganadería,
hay muchísimas dificultades para reponer fertilidad porque en muchos casos no hay fertilizantes disponibles, o sea, me refiero a materia orgánica suficiente, y entonces se utilizan con excesiva frecuencia insumos de fuera. Pasa lo mismo con las semillas, que tienen que estar certificadas, cuando justamente lo lógico sería recuperar variedades tradicionales, ¿no? Y hay también otro problema, y es que una parte importante de la producción ecológica se distribuye por los canales convencionales, porque no encuentran canales propios para digamos, que no están construidos para difundirse o, digamos, para distribuirse, ¿no? Claro, y eso pues hace que efectivamente, bueno, de hecho los datos son muy llamativos, ¿no? El 30% de la producción en mercados convencionales, el 60% de la producción va a la exportación, y en venta directa en realidad son solo un 9%, ¿no? Y esto es producto de que, insisto, y esto es muy importante desde mi punto de vista, que los canales de distribución ecológica no están construidos, ¿no? De hecho, esta gráfica simple lo que muestra es la evolución del comercio exterior, es decir, de qué es lo que significa las importaciones y las exportaciones, y si veis aquí, pues efectivamente las importaciones desempeñan un papel importante como consecuencia de los desequilibrios que he mostrado antes, puesto que tienen que atender la demanda interna, que por cierto está creciendo afortunadamente. Estamos en el horizonte de los 60 euros por persona y año, que es bajo todavía, en comparación con los 300, 400 de Centro Europa, pero que va creciendo a un ritmo que yo creo que es interesante, ¿no? Y aquí se ve esto más claramente, la diferencia entre consumo de un lado y otro, ¿no? Bueno, por razones del comienzo de los problemas técnicos que han habido al comienzo, al principio, vamos a tener que reducir un poco, acortar, para dejar un poco de espacio al público a preguntarte y a interpelarte. Entonces, bueno, solamente un par de cuestiones, ¿no? Uno, hablar de alternativas a estos problemas que tiene la producción, tanto pensando en alternativas para la explotación familiar, convencional, y los pequeños agricultores, como para la producción ecológica, ante los problemas que tú has señalado. Y luego, por último, bueno, no quería dejarte pasar sin que hablaras un poco del tema del colectivismo. Yo recuerdo que te conocía en los años 80 y ya me impresionó. Bueno, tú conocías muy bien, habías estudiado, tenías gente en tu equipo estudiando el tema de los comunales, y además recuerdo que en aquellos momentos, bueno, eras capaz de explicitar una crítica, por ejemplo, a la Unión Soviética y tal, desde la perspectiva del colectivismo, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras explicarnos cómo se liga un poco esta perspectiva colectivista, comunalista, entre comillas, salvando la distancia temporal, ¿no? ¿Cómo sería con las salidas a las crisis, tanto del modelo convencional como incluso del modelo de producción ecológica, y a la crisis también, diríamos, actual de las poblaciones rurales? Bueno, desde mi punto de vista es la clave, ¿no? Es decir, creo que este modelo de agricultura que tiende a la convencionalización podría ser contrarrestado, y debería ser contrarrestado, por un modelo, digamos, más agroecológico. Para conseguir eso, lo que nosotros estamos planteando es que las experiencias que ahora mismo hay de producción ecológica, que tienen una orientación, digamos, menos comercial, más volcada hacia un modelo, digamos, más agroecológico, intentarán unirse, digamos, cooperar, integrarse, creando, digamos, modelos alternativos, redes alternativas, alimentarias alternativas, o directamente sistemas agroalimentarios alternativos de naturaleza local, creando espacios donde efectivamente haya una redistribución y una mejor
digamos, articulación de la cadena alimentaria en régimen mucho más sostenible, en la medida en que al reducir la cadena se reducen los gastos tanto energéticos como económicos, se atiende sobre todo al consumo local, que es el que está más desatendido ahora mismo a todos los niveles, y se encuentran mejores remuneraciones económicas. Las experiencias que tenemos ahora mismo de este tipo de sistemas, que afortunadamente han proliferado por todo el país, son muy positivas. Es decir, no es que no se pueda hacer, es que sí se puede hacer y además se puede hacer en mejores condiciones. La propuesta que nosotros lanzamos es la de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica. Es un palabra, digamos, más académico, pero es la constitución de redes alternativas, en definitiva, al sistema que, cooperando entre sí y, digamos, intentando integrar toda la cadena, consiguen efectivamente una buena relación entre la producción y el consumo en términos económicos, y consiguen también una reducción muy, muy sustantiva de los gastos ambientales y de los impactos ambientales que tienen, ¿no? Claro, eso solo se puede hacer, digamos, volviendo, y es la pregunta última, volviendo a un modelo campesino. Es decir, lo que yo te contaba en los años 80 y que sigo pensando y que hemos seguido trabajando siempre en esta perspectiva y que ahora es, bueno, pues está bastante integrada dentro del mundo, no solamente de la agroecología, sino de la economía y de un montón de... Es que efectivamente las formas de gobernanza comunitaria que tenía el campesinado no eran algo porque sí, sino que tenía su racionalidad. Y es que efectivamente en un mundo relativamente aislado en el que necesariamente tenías que vivir en esa época, digamos del siglo XIX, incluso antes, pues te obligaba a que todo tuviese que estar vinculado al territorio y tenía que estar todo realizado evidentemente mediante el intercambio, la colaboración, tanto de saberes como de trabajo, entre entre unos individuos y otros, entre una familia y otra, también para hacer frente, bueno, pues a la inclemencia no solamente del clima, sino también de la vida, ¿no? Es decir, la cooperación ha sido el elemento central del comunalismo, de la comunidad campesina. Nosotros, frente a la colectivización forzada que en su momento llevó a cabo la Unión Soviética, con un planteamiento incomprensible del Partido Comunista, frente a algunas de sus voces internas y sobre todo frente a los socialistas revolucionarios o populistas que planteaban que la mejor forma de acceder al socialismo era basándose en la comunidad campesina y en la cooperación que ello implicaba, se optó por un modelo que al final resultó acabar sangrientamente de forma en dictadura, ¿no? Bueno, eso, que no viene al caso ahora, sí que creo que merece la pena retomarlo desde una óptica, digamos, alternativa, porque todo ese lazo, esos vínculos a escala local tienen que ser recompuestos, de la misma manera que hablábamos de los circuitos internos de los agroecosistemas que impedían o, digamos, permitían no depender de insumos externos. Lo mismo va a ocurrir ahora. Cuando tú trabajas a escala comarcal, a escala territorial, integrando experiencias para que ganen tamaño y puedan tener capacidad para vender, para, digamos, atender las demandas, eso requiere necesariamente vecindad, amistad y colaboración. Entonces, de hecho, esto es lo que se ha propuesto desde la agroecología, retomar todo ese conjunto de circuitos sociales de carácter interno que son absolutamente imprescindibles. Bueno, abrimos el turno por si hay gente des del público que voleu fer algunes preguntes o voleu plantejar observacions. Una ya més per allí. El meu micro serà? Pues, bueno, lo has hecho perfecto en el caso de la agricultura ecológica. Ha sido perfecto. Pero a mí me gustaría que me dijeras un poco qué piensas en lo que nosotros conocíamos en aquel momento como agricultura integrada. Yo he desarrollado ese sistema en cítricos con un valor como el tuyo, haciendo para vender sobre todo y evitar todos los problemas que hay en la agricultura de grandes fincas, y me gustaría saber qué opinas sobre eso, agricultura integrada. Bueno, yo tengo muy mala opinión
de la agricultura integrada. Para mí este ha sido un intento promocionado por la Unión Europea y especialmente por el Ministerio de Agricultura y algunas comunidades autónomas, entre ellas la de Andalucía, para, digamos, contrarrestar, así de simple, la agricultura ecológica, para seguir manteniendo la venta concretamente de fitosanitarios, con toda la respetabilidad, porque eso finalmente reduce el uso, obviamente, yo eso no lo niego, pero creo que en muchos casos se puede ir un paso más y hacer en la agricultura ecológica, ¿no? Yo recuerdo una memoria no recuerdo qué empresa de fitosanitarios, no sé si era Bayer o BAF, de la Asociación Empresarial de Fitosanitarios, estaba yo entonces de director general de la Consejería de Agricultura, donde se lamentaban profundamente del crecimiento de la agricultura ecológica, porque estaba significando una pérdida de mercado importante, porque bueno, ya estaba teniendo, yo estoy hablando de comienzos de siglo, pero ya la agricultura ecológica, especialmente en Andalucía, tenía ya 700 o 800 mil hectáreas. Entonces, claro, eso significaba que estaban perdiendo mercado. Y decían, bueno, nosotros vamos a apostar por la agricultura integral. ¿Por qué? Porque era la manera de asegurar, es decir, mediante, bueno, lo que ahora se llama la agricultura inteligente es lo mismo. Es decir, el problema es que han surgido tantos y tantas competencias, tantos y tantos modelos, la agricultura climáticamente inteligente, etcétera, etcétera, todo, que está el gran tema que tiene ahora mismo la industria de insumos esta, ¿no? La industria de insumos está viendo que efectivamente dentro de la transición ecológica, dentro de los planes de la Unión Europea y de la opinión internacional, se marcha hacia un modelo de agricultura con residuos cero, es decir, sin uso prácticamente de fitosanitarios. En consecuencia están buscando fórmulas distintas para seguir vendiendo, porque hasta que no puedan desarrollar otro tipo de productos con los cuales sustituir esto y mantenerse en los mercados, pues obviamente no tienen otra opción, ¿no? Entonces, para mí la agricultura integrada no tiene mucho sentido, la verdad. A ver, la agricultura integrada no solamente es tratamientos, sino abonos y muchas más cosas. Y bueno, yo lo he utilizado y estoy dirigiendo hace mucho tiempo esto, y no es eso lo que usted dice, no son tratamientos ni cero, es otra historia bien distinta, es bien distinta. Abonos, riego, muchas cosas, integrar todo, no solo tratamientos. Sí, sí, pero reconocerá usted conmigo que no es Bayer, ¿quién vende? ¿Quién los vende? ¿Quién lo vende? O sea, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Fertilizante, fitosanitario, no? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Qué se utiliza? Fertilizante, fitosanitario, ¿no? Sí, claro. Pero y usted sabe que en esas empresas que usted ha dicho que tienen muchas hectáreas van a hacer eso. Es que yo no. Ecológica van a hacer. Lo pueden hacer perfectamente. De hecho, hay muchas que lo están haciendo. Grandes fincas de naranjos, por ejemplo, en el entorno de Doñana, precisamente. Ahí, bueno, es que no recuerdo cómo se llama ese hombre, el Pepe, el de los naranjos, es que no recuerdo ahora mismo, pero que tiene cientos de hectáreas en producción ecológica de cítricos. En el entorno de Río Tinto hay fincas de cientos de hectáreas con cítricos ecológicos. Eso no, es decir, no hay ninguna razón para eso. No hay ninguna razón para eso. Vale. Alex. Buenos días y muchas gracias por las explicaciones. Yo creo que pasarse de la agricultura convencional a la agricultura ecológica es bastante fácil porque al final solo tienes que cumplir los requisitos de las directivas europeas, pero transitar hacia un modelo agroecológico ya es más complicado. Y es más complicado porque lo he vivido y porque sobre todo después viene un tema que me gustaría que hablaras un poco, que es el tema de la comercialización y la distribución de los productos para todas las personas que estamos trabajando en este modelo, porque a veces nos encontramos que es más fácil vender los productos a la exportación que no venderlo a lado de casa, que parece mentira esto, pero es lo que pasa y un tema que nos preocupa bastante porque si estamos trabajando en un modelo
Bueno, hay una cuestión muy importante aquí que tener en cuenta. Ahora mismo el gran problema no es ni la producción ni la demanda, o sea, ni la oferta ni la demanda. El problema está en el medio. Es decir, el problema está en que efectivamente no hay ninguna estructura de distribución organizada que permita, digamos, esto que tú dices, que tú puedas venderle al vecino. Y en eso es producto de dos cosas, fundamentalmente, de que las administraciones, porque eso no puede hacer una decisión tuya solo, de que las administraciones no se implican en el asunto porque no quieren, porque eso implica infraestructura, es decir, la oferta de bienes públicos en la distribución, por ejemplo, obradores compartidos, logística comunitaria, en fin, toda una serie de cuestiones que implica inversión. Esto no lo quieren hacer, así de simple. Solo en algunos casos se ha intentado, aquí en el gobierno anterior de la Comunidad Valenciana lo intentó en algunas partes y lo consiguió, digamos, y ahora yo supongo que se lo cargarán perfectamente. Pero vamos, quiere decir, esa es una cuestión fundamental. Pero la otra cuestión fundamental es que tiene que haber por parte de los productores, mientras que eso ocurra, mientras que efectivamente se presione para que se construya, tiene que haber una oportunidad para, mediante la organización, crear esos sistemas de distribución, ¿no? Al menos en lo que uno pueda hacer, ¿no? Y esto es lo que se está haciendo en muchas partes del país, yo que sé, en el País Vasco, en Vitoria, por ejemplo, en Navarra, en Granada, con la red de agroecología, en Sevilla, con la red de agroecología que se está construyendo. Es decir, es una cosa tan simple como empezar a cooperar entre los operadores que hay ahora mismo dentro del ámbito que quieren, evidentemente, distribuir y producir en circuito corto, ¿no? El ejemplo más claro del sinsentido que tiene esto es de la ganadería extensiva. La mayor parte de la ganadería ecológica vende sus productos en el canal convencional porque no puede encontrar mataderos asequibles donde poder vender. Y la normativa, que está en la segunda cuestión que lo impide, la normativa le impide, por razones sanitarias, establece en realidad un obstáculo consciente, un mecanismo de rechazo, para que efectivamente lo que ocurra es que no se pueda distribuir, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que venderlo porque tienes que vivir y, consecuentemente, lo único que perciben de beneficio es la agroambiental, porque lo demás se vende a precios ínfimos en el mercado convencional. ¿Qué ocurre? Que está empezando a producirse esta relación, por ejemplo, en Málaga, que aquí tengo esta imagen que quería mostrar, y es de un trabajo fin de máster de una chica que ha mapeado todos los productores, los operadores y las potencialidades que hay en la comarca del Guadalhorce. Solo con organizar esto en red se puede perfectamente crear un entorno favorable para la consolidación de ese tipo de... y claro, ahí es relativamente fácil forzar luego al que la comunidad autónoma, las diputaciones, etcétera, etcétera, se impliquen en la construcción de infraestructuras necesarias para generar esos canales de distribución que no existen. Ángel. Sí, bueno, gracias también, enhorabuena por las explicaciones, porque la verdad es que creo que son interesantes y muy valiosas. Yo escuché hace un tiempo a un economista hablar de no recuerdo qué país, diciendo que era un país que nunca se iba a poder desarrollar porque más del 25% de su población se dedicaba a la agricultura y eso imposibilitaba el desarrollo económico del país. Teniendo en cuenta que el hecho es que a día de hoy la agricultura que cada año menos peso, sobre todo de la población, al margen de las cuestiones económicas, la pregunta es, ¿esto es una consecuencia de una manera determinada de desarrollarse? Por el contrario, es una evolución que ha sido planificada desde el comienzo de la revolución industrial. En ocasiones se decía, yo he escuchado en muchos foros, que una de las causas de la despoblación era la necesidad de la mano de obra urbana, que es lo que iba a permitir al país, en concreto en España, despegar económicamente. Este tema me parece bastante interesante y quería saber tu opinión. Sí, efectivamente es una política económica planificada y especialmente durante el siglo XX y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.
Es decir, esto responde a lo siguiente, responde a que el sector agrario tenía que proporcionar mano de obra, tenía que proporcionar capitales, es decir, la acumulación de capital que se podría generar en el campo debería de servir para financiar a la industria o a las actividades urbanas que generaban más valor añadido, y debería de proporcionar también alimentos lo más baratos posible, porque con alimentos lo más baratos posibles se iba a controlar fijaros que en la época que estamos hablando, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la cesta de una familia eran productos alimentarios. Si eran baratos, evidentemente no había forma o no había motivos reales para reivindicar más salarios más altos, ¿no? Entonces, la manera de contener los salarios siempre fue justamente la política alimentaria, y la política alimentaria consistía en regular los mercados de tal manera que no subiesen excesivamente. Pensad aquí que a partir de los años 60 se establece el IPC, el índice de precios al consumo, y desde entonces los alimentos han ido perdiendo peso en la configuración de la cesta, digamos, de la familia. Pero, bueno, ahora ya tienen un 14%, pero durante mucho tiempo tuvieron un precio, digamos, un porcentaje muy alto. ¿Eso qué significaba? Pues que había que controlar como fuera. Si había escasez de algo, pues se importaba. Y ya está, ¿no? De tal manera que el precio siempre se mantenía, digamos, muy por abajo. De hecho, la curva que mostraba aquí al principio de los precios percibidos por los agricultores es clarísima al respecto, ¿no? Ha sido la manera de favorecer el desarrollo de otro tipo de actividades. Y eso responde a un enfoque económico convencional de la actividad, ¿no? Por eso decía que yo creo que debemos de dejar ese tipo de enfoque, porque ha sido perjudicial. De hecho, ahora mismo la Unión Europea está embarcada y sigue embarcada con la gente con mentalidad, yo creo que bastante viejuna, de carácter neoliberal en la Unión Europea, pensando que en el sector agrario hay todavía mucha gente, ¿no? Porque siguen teniendo esta idea de que la agricultura solo proporciona mercancías con destino a las industrias agroalimentarias, y que consecuentemente, si hay alguien que las ofrece de forma más barata, pues ¿para qué vamos a hacerlo? Entonces, esto está ocurriendo, nuestros campos se están despoblando, importamos 11 millones de hectáreas, digamos, de tierra virtual, y sin embargo vamos abandonando ya 6 millones de hectáreas ahí abandonadas en España. Y si a eso le sumamos las tierras de pasto, que tienen unos grados de utilización inferior al 5% de la biomasa que producen, pues obviamente significa que lo estamos haciendo mal, porque finalmente la actividad agraria es algo mucho más importante que la producción de mercancías. He intentado decir, pero claro, con tanta rapidez no se puede, que la actividad agraria fundamentalmente es el cuidado del medio ambiente, para que preste los servicios ambientales necesarios, entre ellos el de provisión de alimentos, pero no solo. Hay un montón de servicios que hoy, y que siempre, toda la vida, hemos considerado fundamentales, ¿no? Pero que, claro, no han tenido valor económico porque no se les dio, ¿no? Ahora que empezamos a estar en una situación de crisis ambiental muy potente, pues claro, nos damos cuenta de que hemos ido demasiado lejos en el deterioro de eso y los queremos recuperar. Eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Y eso tiene que estar en el Producto Interior Bruto. Si esto se ocurre, es decir, si empieza a través de mecanismos como yo que sé, de los mercados de carbono o lo que fuera, no voy a entrar aquí en este tema, y por tanto acaba dentro de las cuentas nacionales, de pronto la agricultura, de ser el 4% o el 3 y pico por ciento del PIB nacional, se puede convertir en el 30 o en el 40%. Botigues. Bé, no tenim més temps, però sí que volia que preparàvem un aspecte, perquè alguns ens ho han comentat, alguns i algunes, el fet de que pareixia que aquestes jornades segueixien un poc de la tònica de les jornades anteriors, en el sentit que les anteriors havien sigut més rurals, en un sentit molt ampli de rural, i aquestes tenien un component més
per exemple, agraris, avui i demà us comparem el tema forestal, el tema de la producció forestal i de la gestió forestal. És a dir, bé, efectivament, potser també des del fòrum hem anat evolucionant en el sentit de rescatar un poc la importància d'aquesta producció primària en el medi rural. En altres moments havíem volgut destacar la importància, per exemple, que hi hagués la riquesa d'arquitectura en els pobles de muntanya o que hi hagués altres activitats productives i reivindicar que això era possible i era factible des del rural. Bé, jo crec que l'entrevista de Manolo Sáez de Molina volia també ara servir com de missatge inaugural des del fòrum a tots de per on aniran aquestes jornades i al mateix temps la possibilitat de donar-nos la benvinguda a totes i a tots. Recalcar des del fòrum que per a nosaltres en les jornades és fonamental no només el que passa en l'escenari i el que passa en els moments de debat, sinó tot l'intercanvi que hi ha entre nosaltres, l'intercanvi que hi ha en l'activisme rural i, per tant, esperonar-vos perquè aprofitem també els moments del dinar i del sopar i els moments de descans per a intercanviar experiències entre nosaltres, per a fer contactes, per a fer lligams i per a aprofundir en el moviment ruralista, que és un poc el que pretenem també en aquestes jornades. I insistir, gràcies per haver vingut i ara anem a fer un cafè. Gràcies a Manolo.